Cuando mi hermano Miguel me agarró del brazo aquella noche de Navidad y susurró, «No comas nada, sal ahora», pensé que exageraba. Pero cuando me mostró la grabación de mi propio hijo planeando drogarme durante la cena para robarme todo, sentí como la sangre se helaba en mis venas. Lo que escuché en ese audio cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alberto Ruiz Moreno y tengo 68 años. Sé que para muchos eso significa estar al final del camino, pero déjenme decirles algo. Nunca me he sentido más vivo que ahora, después de todo lo que pasó. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, necesito llevarlos al principio de esta historia, a septiembre de 2024, cuando tomé la decisión más importante de mi vida profesional. Durante 40 años, construí un imperio de importaciones de textiles. Comencé en 1984 con un pequeño almacén en Barcelona y terminé con 3 empresas que movían millones de euros anuales. No heredé nada, no tuve suerte extraordinaria. Fue trabajo, sacrificio y muchas noches sin dormir. Mi esposa, Carmen, estuvo conmigo en cada paso hasta que la perdí en marzo de 2020 por un cáncer que se la llevó en 6 meses. Esos fueron los días más oscuros de mi existencia. Después de su muerte, me sumergí aún más en el trabajo. Era mi forma de no pensar, de no sentir el vacío de la casa. Pero en 2024, a mis 68 años, desperté una mañana y comprendí que estaba agotado. No físicamente, sino emocionalmente. ¿Para qué seguir acumulando dinero si Carmen ya no estaba para disfrutarlo conmigo? ¿Para quién trabajaba tanto? La respuesta obvia era mi hijo Javier. Él tenía 42 años, estaba casado con Beatriz y tenían 2 hijos maravillosos de 14 y 11 años. Siempre pensé que dejarles un patrimonio sólido era mi deber como padre. Así que en septiembre de 2024, después de meses de negociaciones, vendí las 3 empresas por 2,5 millones de euros. Fue un proceso discreto. Solo mi contador y mi abogado lo sabían inicialmente. Recuerdo perfectamente el día que firmé los papeles, 20 de septiembre de 2024. Sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Alivio porque finalmente podría descansar, viajar, quizás escribir ese libro de memorias que Carmen siempre me pedía. Tristeza porque cerraba un capítulo de 4 décadas de mi vida. No le conté a Javier inmediatamente. Quería sorprenderlo. Tal vez sentarme con él y explicarle mis planes para el futuro, para nuestra familia. Pero el destino tenía otros planes. En octubre, durante un almuerzo familiar casual en casa de mi hermano Miguel, alguien mencionó que me había visto saliendo de la notaría con mi abogado. Javier estaba ahí. Vi cómo sus ojos se iluminaron con una pregunta que no hizo en ese momento. 2 días después me llamó por primera vez en meses. Javier y yo teníamos una relación complicada. Yo siempre fui el padre que resolvía sus problemas con dinero. En 2012 pagué sus deudas de tarjetas de crédito, 32,000 euros. En 2015 invertí en un negocio suyo que fracasó, 50,000 euros perdidos. En 2018 le di la entrada para su casa, 120,000 euros. A lo largo de los años, calculé que había invertido más de 400,000 euros en ayudarlo. Carmen me decía que lo estaba malcriando, que Javier necesitaba aprender a resolver sus propios problemas. Pero yo, con mi mentalidad de proveedor, pensaba que eso era lo que hacían los buenos padres. Ahora sé que estaba equivocado. Estaba creando un monstruo que veía a su padre como un cajero automático, no como un ser humano. Después de ese almuerzo en octubre, el comportamiento de Javier cambió dramáticamente. De llamarme una vez al mes, empezó a visitarme cada semana. Llegaba con pasteles, preguntaba por mi salud, se quedaba horas hablando de familia y de asegurar el futuro de todos. Al principio me emocioné. Pensé que finalmente mi hijo estaba madurando, que quería reconstruir nuestra relación después de años de frialdad. Pero algo no encajaba. Javier siempre dirigía las conversaciones hacia mi patrimonio, mis inversiones
mis planes. Papá, ¿has pensado en cómo proteger todo lo que construiste? Deberías considerar poner algunas cosas a mi nombre por si algo te pasa. A tu edad, hay que ser precavido con los trámites legales. Yo tengo 68 años, no soy ningún tonto. 40 años de negociar con proveedores, clientes y competidores me enseñaron a leer a las personas. Y lo que leía en mi hijo no me gustaba nada. El 15 de diciembre llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Una invitación cálida para pasar Nochebuena con ellos. Papá, queremos que vengas a cenar el 24. Los niños te extrañan mucho y nosotros también. Será como en los viejos tiempos, cuando mamá estaba con nosotros. Mencionar a Carmen fue la jugada maestra. Sabían que eso me tocaría el corazón. Acepté, claro. Pero esa noche, mientras releía el mensaje, una alarma sonó en mi cabeza empresarial. Cuando alguien cambia su comportamiento tan radicalmente y tan repentinamente, siempre hay un interés oculto. Los siguientes meses fueron una masterclass en manipulación familiar que yo observaba como quien estudia un manual de tácticas empresariales. Cada visita de Javier seguía un patrón calculado que cualquier negociador experimentado reconocería inmediatamente. Llegaba con regalos innecesarios, hablaba del pasado con nostalgia fabricada y siempre, inevitablemente, la conversación terminaba en el mismo punto: mi dinero. En noviembre de 2024, Javier apareció un martes por la tarde con una botella de whisky escocés de 200 euros. Para que lo disfrutes, papá, te lo mereces después de tanto trabajo. Nos sentamos en el salón y después de media hora de charla superficial, soltó la bomba. He estado pensando en tu situación. Vives solo en esta casa enorme, manejas todas tus finanzas sin ayuda. ¿No crees que sería prudente que alguien de confianza tuviera acceso a tus cuentas? Por si acaso. Por si acaso. Esas 3 palabras revelaban todo. Por si acaso me pasara algo. Por si acaso no pudiera tomar decisiones. Por si acaso necesitara que él tomara el control de mi vida. Lo miré fijamente y vi algo en sus ojos que me heló. No había preocupación genuina. Había ansiedad por algo que no conseguía alcanzar. Javier, tengo 68 años, no 90. Todavía manejo mis asuntos perfectamente. Mi respuesta fue firme pero calmada. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro, papá, solo quiero asegurarme de que estés protegido. Protegido. Otra palabra clave en su vocabulario de manipulación. Esa noche, después de que se marchara, saqué mis archivos personales y revisé cada euro que había invertido en mi hijo a lo largo de los años. No por avaricia o arrepentimiento, sino porque necesitaba entender el patrón de dependencia que yo mismo había creado. Empecé a llevar un diario detallado de cada interacción con él, algo que hacía instintivamente en los negocios cuando detectaba un socio poco confiable. La primera vez que pagué sus deudas fue en 2012. Javier tenía 30 años y había acumulado 32.000 euros en tarjetas de crédito comprando cosas absurdas, relojes caros, vacaciones, tecnología innecesaria. Llegó a mi oficina llorando, diciendo que los bancos lo amenazaban con acciones legales. Carmen me advirtió: si lo salvas ahora, volverá a hacerlo. No le hice caso. Pagué todo y le di un sermón sobre responsabilidad financiera que él escuchó con cara de arrepentimiento falso. 3 años después, en 2015, vino con un proyecto revolucionario, una tienda de productos orgánicos que no podía fallar. Necesitaba 50.000 euros para empezar. Yo, siempre el padre proveedor, invertí sin hacer las preguntas correctas. El negocio quebró en 8 meses. Javier culpó al mercado, a la ubicación, a todo menos a su falta de planificación y esfuerzo. En 2018 llegó la petición más grande, 120.000 euros para la entrada de una casa en las afueras de Barcelona. Es para tus nietos, papá, para que crezcan en un buen vecindario. Usó a sus hijos como palanca emocional y funcionó. Firmé la transferencia bancaria mientras Carmen me miraba con decepción desde la cama del hospital donde luchaba contra el cáncer. 2 meses después, ella murió, y una de sus últimas conversaciones conmigo fue sobre Javier. Deja de darle todo. Lo estás destruyendo.
Ahora, sentado en mi estudio con calculadora en mano, sumé 417.000 euros en total, casi medio millón invertido en un hijo que nunca aprendió a valerse por sí mismo, porque yo nunca lo obligué. Cada cheque que firmé era un clavo más en el ataúd de su autonomía. Y ahora, con 2,5 millones de euros en mi poder, él veía la oportunidad final. Las visitas continuaron durante diciembre con intensidad creciente. Javier traía a Beatriz, quien desplegaba su propio repertorio de manipulación. «Alberto, te ves cansado. ¿Estás comiendo bien? Deberías venir más seguido a casa. Nosotros cuidamos de ti». Cuidar. Otra palabra que usaban constantemente, como si yo fuera un inválido necesitado de asistencia permanente. El 10 de diciembre, durante una de esas visitas insoportables, Javier dejó casualmente unos folletos sobre residencias de lujo para personas mayores. «Solo para que eches un vistazo, papá. Algunos de mis amigos tienen a sus padres ahí y están felices. Todo incluido, personal médico, actividades». Lo miré con incredulidad apenas contenida. «Javier, no necesito una residencia. Necesito que dejes de tratarme como si estuviera senil». Se rió nerviosamente. «No lo decía en ese sentido, simplemente pensaba en tu comodidad. Pero yo sabía exactamente lo que significaba. Si yo estaba en una residencia, él tendría acceso total a mi patrimonio sin interferencias molestas de mi parte». Esa misma noche, llamé a Miguel, mi hermano menor. Miguel y yo siempre fuimos cercanos, pero después de la muerte de Carmen, él se convirtió en mi confidente principal. «Miguel, necesito que me hagas un favor. Quiero que observes a Javier discretamente. Algo no está bien y necesito saber qué planea». Mi hermano, médico retirado con 65 años de experiencia leyendo personas, entendió inmediatamente la gravedad en mi voz. «Cuenta conmigo, Alberto. Haré algunas averiguaciones». El 15 de diciembre llegó el mensaje de Nochebuena. Lo leí 3 veces buscando la trampa entre las palabras dulces y las promesas de reencuentro familiar. «Será especial, papá. Beatriz preparará tu plato favorito. Los niños tienen sorpresas para ti. Queremos recuperar el tiempo perdido. Demasiado perfecto, demasiado ensayado». Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Aceptaría la invitación, pero no como el padre ingenuo que siempre fui. Iría como el empresario que detecta una estafa antes de que se concrete. Sería mi prueba final para Javier. Si mis sospechas eran infundadas, me disculparía y reconstruiríamos nuestra relación. Pero si tenía razón, si había peligro real detrás de esa fachada de amor familiar, entonces tomaría medidas que mi hijo nunca vería venir. Respondí al mensaje con simplicidad calculada. «Estaré ahí a las 8. Gracias por la invitación». Su respuesta llegó en segundos. «Perfecto, papá. Será una noche inolvidable». Inolvidable. No sabía cuánta verdad había en esa palabra. 2 días después de aceptar la invitación navideña, me reuní con Miguel en un café discreto lejos de nuestro barrio habitual. Era 17 de diciembre de 2024, un martes gris donde la lluvia golpeaba las ventanas del local casi vacío. Mi hermano llegó con una carpeta marrón bajo el brazo y una expresión que no auguraba nada bueno. «Alberto, lo que descubrí es peor de lo que imaginabas». Miguel abrió la carpeta sobre la mesa, sacando varios papeles impresos. Contacté a Ramón Ibarra, un abogado colega mío que trabaja en el mismo bufete donde Javier hizo consultas en octubre. Ramón me debía un favor grande desde hace años, así que accedió a revisar discretamente los registros internos. Lo que vi en esos documentos me quitó el aire de los pulmones. Javier había consultado específicamente sobre procesos de interdicción judicial para personas mayores. Había preguntado sobre requisitos médicos, tiempos de tramitación y cómo obtener control total sobre el patrimonio de un padre incapacitado. Las notas del abogado incluían frases textuales de mi hijo. «Mi padre tiene 68 años. Empieza a mostrar signos de confusión. Necesito proteger sus bienes antes de que tome decisiones equivocadas». Confusión. Esa palabra me enfureció más que cualquier otra.
Yo manejaba 3 empresas exitosas hasta hace 3 meses. Negociaba contratos millonarios, supervisaba logística internacional, tomaba decisiones estratégicas complejas. Y ahora mi propio hijo inventaba síntomas inexistentes para justificar robarme mi autonomía. Miguel continuó con voz grave. Hay más. Javier también consultó sobre procuraciones médicas. Preguntó específicamente qué poderes le darían para tomar decisiones sobre tu salud sin tu consentimiento. El abogado le explicó que necesitaría documentación médica que certificara incapacidad mental progresiva. Las piezas del rompecabezas encajaron con claridad aterradora. Las visitas constantes, las insinuaciones sobre residencias, los comentarios sobre mi cansancio y confusión que yo nunca había demostrado. Javier estaba construyendo una narrativa falsa, creando testigos que pudieran declarar sobre mi supuesto deterioro mental. Beatriz probablemente documentaba cada encuentro, tergiversando conversaciones normales en evidencia de senilidad. Miguel, necesito tu ayuda profesional. Me incliné hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos en esa esquina del café. Como médico, tienes acceso a información que yo no puedo conseguir legalmente. Necesito saber si Javier ha contactado con algún profesional de salud mental, alguna clínica privada. Mi hermano asintió lentamente. Ya lo hice. Tengo contactos en varios hospitales y clínicas psiquiátricas de Barcelona. Javier visitó la Clínica Monterols en noviembre, una institución privada cara que se especializa en pacientes geriátricos con demencia. Habló con el director administrativo sobre procedimientos de admisión involuntaria. Sentí náuseas físicas. Mi hijo no solo planeaba robarme, sino encerrarme en una institución psiquiátrica, fingiendo que había perdido la razón. Una vez internado, con procuración médica en sus manos, podría mantenerme sedado indefinidamente mientras vaciaba mis cuentas bancarias. Era un plan perfectamente diabólico. Hay algo más que debes saber. Miguel sacó otro documento, este con membrete oficial. ¿Recuerdas en julio cuando tuviste la cirugía de próstata? Estuviste débil durante 2 semanas, tomando analgésicos fuertes. Javier te visitó 3 veces en ese periodo, llevando papeles bancarios para que firmaras. El recuerdo regresó borroso. Yo estaba bajo efectos de medicamentos postoperatorios, adolorido y confuso por las drogas. Javier apareció con documentos que supuestamente eran actualizaciones de datos bancarios rutinarias. Firmé sin leer, confiando ciegamente en mi hijo. Qué estúpido fui. Alberto, esos documentos eran una procuración amplia. Le otorgaste poderes sobre tus finanzas, tu salud, tus propiedades, todo. Miguel me mostró copias obtenidas a través de sus contactos notariales. Pero aquí está lo interesante. Comparé las cláusulas con el documento original que el notario archivó, y hay diferencias significativas. Javier alteró el documento después de que lo firmaras, añadiendo poderes que nunca autorizaste. La falsificación documental era un delito grave. Javier no solo era un hijo ingrato, era un criminal dispuesto a cualquier cosa por dinero. Revisé las cláusulas adulteradas con horror creciente. Podía internarme indefinidamente, vender mis propiedades, cerrar mis cuentas, hasta decidir sobre tratamientos médicos irreversibles. Miguel, ¿esto es suficiente para invalidar la procuración? Mi voz salió más desesperada de lo que pretendía. Mi hermano negó con la cabeza lentamente. Legalmente necesitaríamos peritos caligráficos, análisis forenses que tomarían meses. Y mientras tanto, Javier podría actuar. Necesitamos otra estrategia. Durante las siguientes horas, diseñamos un plan meticuloso. Primero, yo revocaría verbalmente cualquier autorización ante notario, pero discretamente, sin alertar a Javier. Segundo, Miguel usaría sus conexiones médicas para obtener evaluaciones psiquiátricas, certificando mi plena capacidad mental. Tercero, necesitábamos evidencia concreta del plan de Javier, algo irrefutable que demostrara sus intenciones criminales. La cena de Nochebuena es nuestra oportunidad. Miguel golpeó suavemente la mesa. Iré contigo como invitado. Javier no puede negarse, soy tu hermano. Llevaré equipamiento discreto para grabar conversaciones. Si planean algo esa noche, lo capturaremos.
La idea me puso nervioso, pero era necesaria. ¿Y si no dicen nada comprometedor delante de nosotros? Miguel sonrió con astucia, que solo décadas de experiencia médica pueden enseñar. Por eso llegaré tarde intencionalmente. Me moveré por la casa con excusas, iré al baño, a la cocina. La gente habla libremente cuando cree que nadie escucha. Si hay un plan activo para esa noche, lo descubriremos. Salimos del café cuando oscurecía, cargando el peso de lo que habíamos descubierto. Esa noche apenas dormí, imaginando escenarios cada vez más oscuros. ¿Realmente Javier intentaría algo durante la cena navideña? ¿Era capaz de drogarme frente a sus propios hijos? La respuesta que más me aterraba era, sí, probablemente lo era. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Actué con normalidad, respondiendo mensajes de Javier con entusiasmo fingido. Ansioso por la cena, hijo. Será hermoso reunirnos. Cada palabra me quemaba la garganta, pero necesitaba que bajara la guardia completamente. Finalmente, llegó 24 de diciembre de 2024. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda que no despertara sospechas. Miguel y yo habíamos repasado el plan 20 veces. Él llegaría 40 minutos después que yo, dando tiempo para que Javier y Beatriz se relajaran. Llevaría un grabador diminuto escondido en el bolsillo del abrigo. Cuando subí al coche esa noche, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el padre ingenuo de antes, era alguien preparado para descubrir verdades dolorosas y actuar sin piedad si era necesario. La Nochebuena sería inolvidable, pero no por las razones que Javier imaginaba. Llegué a casa de Javier exactamente a las 8 de la noche del 24 de diciembre de 2024. La vivienda estaba decorada con luces navideñas exageradas, como si intentaran compensar con brillo artificial la calidez humana que faltaba en su interior. Aparqué el coche frente a la entrada y respiré profundamente 3 veces antes de salir. Cada fibra de mi ser estaba en modo alerta máxima, como cuando entraba a negociaciones difíciles donde sabía que la otra parte ocultaba información crucial. Beatriz abrió la puerta antes de que tocara el timbre, como si hubiera estado vigilando por la ventana. «Alberto, qué alegría verte. Pasa, pasa, estás muy elegante». Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado perfecta. Llevaba un vestido rojo costoso y un collar que reconocí inmediatamente. Se lo había regalado a Carmen en nuestro 30º aniversario. Mi difunta esposa lo dejó en herencia a sus nietos, no a Beatriz. Verlo en el cuello de mi nuera me produjo una rabia silenciosa que tragué con esfuerzo. Javier apareció desde la sala con una copa en la mano. «Papá, feliz Navidad. Estamos completos ahora que llegaste». Me abrazó con efusividad teatral que me resultó repulsiva. Olía a colonia cara mezclada con sudor nervioso. Sus manos temblaban ligeramente cuando me palmeó la espalda. Miedo. Eso era lo que detectaba. Mi hijo tenía miedo de algo, probablemente de que su plan fallara. Los nietos, Marcos y Elena, se acercaron con saludos corteses pero mecánicos. Estos chicos de 14 y 11 años habían sido entrenados para esta actuación. «Abuelo, te extrañamos mucho. Mamá dice que casi nunca vienes». La frase de Elena sonaba ensayada, sin emoción genuina. Marcos evitaba mi mirada directa, señal clara de incomodidad con la situación. «Siéntate aquí, papá, en el sillón principal». Beatriz me guió hacia un asiento estratégicamente ubicado frente a la mesa del comedor, donde ya había copas dispuestas. «Voy a servirte algo de beber. Traje un vino especial para esta noche, de una bodega que Carmen adoraba». Otra mención a mi esposa fallecida como herramienta emocional. Estos dos no tenían vergüenza. Observé cada detalle del ambiente con precisión entrenada durante décadas, evaluando socios comerciales. La mesa estaba puesta con vajilla fina que nunca habían usado antes, velas aromáticas creando atmósfera íntima, música navideña sonando a volumen bajo. Todo diseñado para generar falsa sensación de hogar amoroso. Pero había detalles discordantes. Javier revisaba su teléfono cada 30 segundos. Beatriz entraba y salía de la cocina con nerviosismo evidente. Los niños permanecían inusualmente callados.
Aquí está tu vino, Alberto. Beatriz colocó una copa ante mí con líquido rojo oscuro. Noté inmediatamente que venía de una botella ya abierta sobre el mueble del comedor, mientras las otras botellas selladas permanecían en el centro de la mesa. Mi instinto empresarial gritó alarma. ¿Por qué servirme de botella diferente al resto? Gracias, Beatriz, pero primero esperaré a que estemos todos. Dejé la copa sin tocar, fingiendo ajustar mi chaqueta. Vi el flash de frustración cruzar su rostro antes de recomponerla en sonrisa falsa. Como prefieras. Miguel viene también, ¿verdad? Javier mencionó que le invitaste. Ahí estaba, la confirmación de que nuestra presencia conjunta les incomodaba. Sí, mi hermano debería llegar en cualquier momento. Tuvo un contratiempo con un paciente. La mentira fluyó naturalmente. Miguel no atendía pacientes desde su retiro hace 5 años, pero ellos no lo sabían. Javier se sentó frente a mí con su propia copa. Está claramente servida de las botellas selladas. Papá, hablábamos Beatriz y yo sobre lo maravilloso que sería si pasaras más tiempo con nosotros. Esta casa tiene una habitación de invitados perfecta. Podrías quedarte semanas enteras. Ahí comenzaba la manipulación suave, preparando el terreno para sugerencias más invasivas. Es un ofrecimiento generoso, Javier, pero disfruto mi independencia. La casa donde viví 40 años con tu madre tiene demasiados recuerdos importantes. Mantuve tono amable pero firme. Su mandíbula se tensó ligeramente ante mi rechazo velado. Los siguientes 20 minutos fueron un baile incómodo de conversación forzada. Beatriz insistía sutilmente para que bebiera el vino. Se va a enfriar, Alberto. Este Rioja es mejor a temperatura ambiente. Javier desviaba cualquier tema hacia mi bienestar. Papá, te veo más delgado. ¿Estás comiendo adecuadamente? A tu edad hay que cuidarse mucho. Cada comentario era un ladrillo más en la construcción de su narrativa falsa. Si llevaban registros de estas conversaciones, podían tergiversar mis respuestas normales en evidencia de deterioro mental. Peso 82 kilos, hijo. Lo mismo que hace 10 años. Mi médico dice que estoy perfectamente sano para mis 68. Sonó el timbre exactamente a las 8:40. Miguel había cronometrado su llegada con precisión quirúrgica. Beatriz abrió con sonrisa más tensa. Miguel, bienvenido. Qué bueno que pudiste venir. Mi hermano entró con su presencia tranquila de médico experimentado, cargando una bolsa con regalos y su abrigo grueso donde sabía que ocultaba el grabador. Disculpen el retraso. Un antiguo paciente necesitaba consejo urgente por teléfono. Miguel me saludó con abrazo fraternal genuino que contrastaba dolorosamente con la falsedad circundante. Noté cómo sus ojos hacían barrido rápido de la habitación, catalogando mentalmente cada elemento importante. Siéntate aquí, Miguel. Te sirvo vino. Beatriz tomó una botella sellada esta vez. Interesante. A Miguel le servían del vino limpio. Solo yo tenía copa de la botella sospechosa. Mi hermano captó la discrepancia inmediatamente, su mirada encontrándose brevemente con la mía en reconocimiento silencioso. La cena comenzó con entrantes, mientras la tensión aumentaba como niebla densa. Javier intentaba conversación ligera sobre fútbol y política, pero su nerviosismo era palpable. Revisaba constantemente el reloj, como esperando que algo ocurriera en horario específico. Beatriz desaparecía hacia la cocina cada 5 minutos con excusas variadas sobre verificar el horno o preparar el siguiente plato. Papá, todavía no has probado tu vino, ¿no te gusta? Javier señaló mi copa intacta con insistencia que superaba la simple hospitalidad. Estoy disfrutando el agua por ahora. Ya sabes que prefiero comer antes de beber alcohol. Otra expresión de frustración cruzó su rostro. Miguel se levantó con naturalidad ensayada. Perdonen, ¿dónde está el baño? Beatriz señaló el pasillo con gesto mecánico, distraída por su siguiente viaje a la cocina. Mi hermano se alejó tranquilamente, pero yo sabía que su verdadero objetivo era explorar, buscar evidencia, quizás colocar el grabador estratégicamente. Me quedé solo en la mesa con Javier y los niños. El silencio se volvió opresivo hasta que mi hijo habló con voz extrañamente urgente. Papá, sobre lo que mencioné antes de tus finanzas.
Realmente deberíamos hablar seriamente después de las fiestas. Hay decisiones importantes que debes tomar. Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué tipo de decisiones, Javier? Su respuesta nunca llegó, porque en ese momento todo cambió. Miguel desapareció por el pasillo durante lo que parecieron segundos eternos. Javier intentaba mantener conversación banal sobre el trabajo de los niños en el colegio, pero sus palabras sonaban huecas, como diálogos de una obra teatral mal ensayada. Marcos jugaba con su servilleta sin levantar la vista. Elena miraba fijamente su plato vacío. Estos chicos sabían que algo andaba mal, aunque probablemente no comprendían la magnitud. Beatriz regresó de la cocina cargando una bandeja con jamón ibérico y quesos. El plato principal estará listo en 15 minutos. Mientras tanto, disfruten estos aperitivos. Colocó todo frente a mí con cuidado exagerado, como si yo fuera frágil. Alberto, prueba este manchego. Es del mismo productor que Carmen compraba. Otra vez Carmen. Usaban su memoria como arma emocional con frecuencia calculada. Tomé un trozo de queso sin comentar, observando cómo Beatriz intercambiaba mirada significativa con Javier. Él asintió imperceptiblemente, como respondiendo a pregunta silenciosa. ¿Cuánto tiempo necesitaban? ¿Esperaban que Miguel se marchara pronto? ¿O había cronograma específico para lo que planeaban? Los minutos avanzaban con lentitud dolorosa. Miguel seguía ausente. Ya habían pasado más de 10 minutos desde que se levantó. Javier comenzaba a mostrarse inquieto, moviendo la pierna bajo la mesa en ritmo nervioso que la madera amplificaba sutilmente. «Tu hermano se está tardando bastante en el baño, papá. ¿Estará bien?» Antes de que pudiera responder, Beatriz se levantó bruscamente. «Voy a revisar el horno. El cordero no puede quemarse». Desapareció nuevamente hacia la cocina, sus tacones golpeando el suelo con urgencia apenas contenida. Algo estaba a punto de suceder. Podía sentirlo en el ambiente cargado de la habitación. Entonces escuché voces amortiguadas provenientes de la cocina. No distinguía palabras, pero el tono era de discusión intensa. Susurros fuertes cargados de tensión. Javier lo escuchó también, porque palideció visiblemente. Deben ser las noticias en la televisión de la cocina. Su explicación sonó falsa incluso para él mismo. Miguel reapareció en ese momento preciso. Su rostro había cambiado completamente. La expresión tranquila del médico experimentado había sido reemplazada por palidez enfermiza y mandíbula apretada. Nuestras miradas se encontraron a través de la habitación y en sus ojos vi confirmación aterradora. Habían encontrado lo que buscábamos. La evidencia era real. El peligro era inminente. «Alberto», ya mi nombre salió de sus labios con peso de urgencia mortal. No hermano, no papá para incluir a Javier, solo mi nombre como código predeterminado de alarma máxima. «Necesito hablar contigo afuera, ahora. Es sobre el tema del que hablamos esta mañana». Javier se incorporó inmediatamente. «¿Qué tema? ¿Pasa algo malo?» Su voz subió media octava, traicionando pánico creciente. Miguel lo ignoró completamente, manteniendo contacto visual conmigo con intensidad que comunicaba todo lo que necesitaba saber. Peligro real, salir inmediatamente, no discutir. Beatriz emergió de la cocina con velocidad sospechosa, como si hubiera estado escuchando desde el otro lado. «¿Qué ocurre? La cena está casi lista. No pueden irse ahora». Había desesperación genuina en su voz que confirmaba mis peores sospechas. Miguel se acercó a mí con pasos medidos pero decididos. Cuando estuvo suficientemente cerca, bajó la voz a susurro que solo yo podía escuchar. «Confía en mí. Sal ahora. No comas nada. Actúa normal». Cada palabra caía como gota de hielo sobre mi columna vertebral. Sus dedos presionaron mi brazo con fuerza, que comunicaba extrema gravedad. 40 años de negociaciones comerciales me habían enseñado a mantener compostura bajo presión extrema. Había enfrentado socios que intentaron estafarme, competidores que trataron de destruir mis empresas, crisis financieras que amenazaron mi imperio. Sabía cómo ocultar emociones detrás de máscara profesional inquebrantable. Activé ese modo ahora, forzando mi expresión en preocupación leve,
en lugar del terror que comenzaba a trepar por mi garganta. Javier, discúlpanos un momento. Miguel dice que necesita comentarme algo urgente sobre documentos tributarios que olvidé en el coche. Ya sabes cómo es diciembre con los impuestos. La mentira fluyó con naturalidad practicada durante décadas. Volvemos en 5 minutos y continuamos la cena. La expresión de Javier pasó por múltiples emociones en segundos. Confusión, sospecha, pánico mal disimulado. Pero papá, la cena está lista. Puede esperar. Los documentos pueden esperar hasta mañana. Había súplica en su tono que me resultó grotesca. ¿Realmente esperaba que me quedara después de lo que Miguel había descubierto? No puede esperar, Javier. Son plazos oficiales de Hacienda. Me levanté con calma deliberada, tomando mi abrigo del respaldo de la silla. Beatriz se interpuso entre nosotros y la puerta con movimiento que pretendía ser casual, pero era claramente obstructivo. Alberto, de verdad, quedaros. He preparado tu plato favorito. El cordero está perfecto. Solo serán 10 minutos más. Sus ojos suplicaban con intensidad perturbadora. Estaba desesperada porque nos marcháramos antes de completar su plan. Miguel tomó mi brazo con firmeza protectora y maniobró alrededor de Beatriz con cortesía profesional que ocultaba determinación absoluta. Beatriz, volveremos pronto. Necesito que Alberto revise unos papeles importantes en mi coche, cosas legales aburridas que no pueden postergarse. Javier nos siguió hasta la puerta con pasos acelerados. Papá, esto es ridículo. ¿Qué documentos pueden ser tan urgentes en Nochebuena? Había acusación en su voz ahora, como si supiera que no le creíamos. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba bloquear la salida sin hacerlo obvio. Los de la auditoría fiscal. Miguel improvisó con facilidad de alguien acostumbrado a tranquilizar pacientes nerviosos. Tiene plazos estrictos. 5 minutos, Javier. Mantén el cordero caliente. Salimos finalmente al aire frío de diciembre. La puerta se cerró detrás de nosotros, pero podía sentir los ojos de Javier y Beatriz observando desde la ventana. Miguel mantuvo su brazo en el mío, guiándome hacia su coche aparcado 3 casas más abajo con rapidez que evitaba parecer huida desesperada. Camina normal, no mires atrás. Su voz era apenas audible. Tengo algo grabado que necesitas escuchar inmediatamente. Es peor de lo que imaginamos, Alberto. Mucho peor. Mi corazón golpeaba con fuerza que sentía en mis sienes, pero mantuve paso tranquilo, respiración controlada. 40 metros hasta el coche de Miguel. 30. 20. Cada paso me alejaba del peligro que había estado a minutos de materializarse. Cuando finalmente nos encerramos en su vehículo, Miguel sacó el pequeño grabador del bolsillo interior de su abrigo. Sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles. Lo escondí en la cocina detrás del microondas cuando fui al baño. Grabó toda la conversación que tuvieron mientras preparaban el plato principal. Presionó reproducir con dedo tembloroso. Lo que escuché en los siguientes 2 minutos cambió mi vida para siempre. La voz de Beatriz salió primero del pequeño altavoz del grabador, clara como cristal, a pesar de los ruidos ambientales de la cocina. ¿Ya trituraste los 3 comprimidos completamente? No pueden quedar grumos visibles en el vino. Su tono era práctico, desprovisto de cualquier remordimiento, como si estuviera discutiendo ingredientes de una receta común. Están disueltos perfectamente. La voz de Javier me atravesó como cuchillo helado. Usé el mortero pequeño y los mezclé con una cucharada del vino primero, luego lo vertí todo en su copa. Es imperceptible. Miguel detuvo la grabación momentáneamente. Alberto, esos comprimidos son sedantes potentes. Consulté con un colega farmacéutico esta tarde, describiendo los síntomas que mencionaron. 3 pastillas juntas causarían confusión severa, pérdida de equilibrio, habla arrastrada, síntomas que imitan perfectamente un accidente cerebrovascular. Sentí que el oxígeno abandonaba mis pulmones. Mi hijo, la persona que traje al mundo, había molido pastillas con intención de drogarme durante una cena familiar navideña. La traición era tan absoluta, tan incomprensible, que mi cerebro luchaba por procesarla como realidad tangible. Hay más.
Miguel presionó reproducir nuevamente. La conversación continuaba con Beatriz hablando ahora. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto? No podemos parecer ansiosos cuando empiece a tambalearse. Entre 15 y 20 minutos, según investigué. Javier sonaba clínico, distante. Primero se pondrá confuso, luego perderá coordinación. Llamaremos a la ambulancia inmediatamente. Ricardo estará de guardia en urgencias esta noche, como prometió. Él hará el diagnóstico preliminar que necesitamos. ¿Y tu tío Miguel? Su presencia complica las cosas. Beatriz expresaba frustración evidente. Un médico observando todo podría identificar síntomas inconsistentes. Miguel es cardiólogo retirado, no neurólogo. No sospechará nada. La arrogancia en la voz de mi hijo era nauseabunda. Además, con la procuración que firmó en julio, yo tomo las decisiones médicas. Puedo autorizar internación inmediata en la clínica Monterols sin que él interfiera legalmente. La grabación capturaba sonidos de ollas moviéndose, agua corriendo. Luego Beatriz continuó con voz más baja, más conspiratoria. Una vez internado, Ricardo prescribirá sedación continua, alegando agitación post-ABC. En 3 semanas tendremos suficiente documentación médica para solicitar la interdicción judicial. El abogado dijo que con historial hospitalario es casi automático. Y entonces todo será nuestro. Javier pronunció esas 5 palabras con satisfacción escalofriante. 2,5 millones de euros, más las propiedades. Después de años bancando su vida mientras papá nos daba migajas, finalmente tendremos lo que merecemos. Miguel pausó la grabación. El silencio dentro del coche era denso, pesado con horror de lo que acabábamos de escuchar. Miré por la ventanilla hacia la casa de mi hijo, las luces navideñas parpadeando alegremente, en contraste grotesco con la oscuridad absoluta de las intenciones que albergaba ese hogar. Hay una parte final. La voz de Miguel sonaba quebrada. Es la peor. Presionó reproducir por última vez. Beatriz hablaba ahora con tono casi alegre. Honestamente, será un alivio no tener que fingir más afecto por ese viejo. Cada visita me revuelve el estómago con sus historias repetitivas y su olor a anciano. Al menos pronto estará donde corresponde. Javier rió brevemente, un sonido sin humor que jamás olvidaré. Encerrado en una clínica cara donde pagamos para que lo mantengan sedado y callado. Irónico que su propio dinero financie su prisión. Los niños ni siquiera tendrán que visitarlo si no quieren. Inventaremos excusas sobre su condición delicada. La grabación terminó con sonido de puerta abriéndose, probablemente cuando Miguel regresó a la sala. Apagué el dispositivo con mano temblorosa, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que había escuchado. No era solo robo, era secuestro planificado, envenenamiento deliberado, años de encierro forzado mientras me robaban todo. Van a pagar por esto. Las palabras salieron de mi boca con frialdad que no reconocí como propia. Van a pagar cada segundo de sufrimiento que planearon infligirme. Miguel negó lentamente con la cabeza. Alberto, piensa con claridad. Podemos ir a la policía ahora mismo con esta grabación. Es evidencia criminal contundente. Intento de envenenamiento, conspiración para secuestro, falsificación de documentos. Pasarán años en prisión. Pero mientras mi hermano hablaba, otra parte de mi cerebro trabajaba con lógica empresarial fría que había desarrollado durante 4 décadas. Sí, podía destruirlos legalmente. Proceso criminal, juicios públicos, cárcel. Pero eso tomaría meses, quizás años. Abogados caros, testimonios agotadores, atención mediática invasiva. Y al final, ¿qué ganaría realmente? Satisfacción de verlos encerrados mientras yo gastaba energía y tiempo precioso en tribunales. Miguel, hay mejor manera. Me giré hacia él con determinación cristalizada. Tengo 68 años. No desperdiciaré lo que me queda de vida en salas judiciales peleando con el hijo que dejó de existir para mí esta noche. Voy a hacer algo que jamás esperarán, algo que los destruirá más profundamente que cualquier sentencia judicial. Mi hermano me observó con mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Voy a desaparecer. La idea tomó forma completa mientras la verbalizaba.
No hay venganza más poderosa que la indiferencia absoluta. Javier perderá no solo la herencia que codicia, sino también cualquier posibilidad de contacto conmigo. Vivirá sabiendo que su padre descubrió quién realmente es y eligió borrarlo de su existencia como se borra un error contable. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. Andrés Vega contestó al tercer timbre. «Alberto, ¿qué haces llamando en Nochebuena?» «Andrés, ¿recuerdas esa fundación para ancianos vulnerables que siempre quisimos crear juntos en Lisboa?» Mi voz sonaba extrañamente calmada. «Estoy listo para empezar. Inmediatamente. ¿Puedo quedarme en tu casa mientras organizamos todo?» Hubo pausa breve antes de que mi viejo socio respondiera con calidez que contrastaba dolorosamente con la traición que acababa de descubrir. «Por supuesto, Alberto, mi casa es tu casa. ¿Está todo bien?» «Te explicaré cuando llegue. Estaré en Lisboa mañana por la noche». Colgué y miré a Miguel. «Necesito tu ayuda para algo más». Miguel me miró con expresión de quien conoce a alguien durante décadas y acaba de descubrir una faceta completamente nueva. «¿Qué necesitas que haga?» «Primero, necesito acceso inmediato a todos los documentos que guardas como fiduciario del trust que establecimos en noviembre». Vi confusión cruzar su rostro. «Miguel, no te sorprendas tanto. ¿Realmente creíste que llegué a esta noche sin preparación previa? La verdad era que desde octubre, cuando pedí ayuda a mi hermano para investigar a Javier, yo ya había comenzado a moverme con precisión quirúrgica que solo 4 décadas de experiencia empresarial pueden enseñar. Mientras Javier pensaba que su padre era un anciano confiado, esperando ser esquilmado, yo había estado construyendo fortalezas financieras que él nunca podría penetrar. Déjame explicarte lo que realmente hice estos últimos 2 meses. Arranqué el motor del coche de Miguel y comencé a conducir hacia mi casa, lejos de la trampa navideña que casi me consume. El 20 de octubre, 3 días después de ese almuerzo donde Javier se enteró de la venta de mis empresas, contraté a Ernesto Campos, el mejor abogado tributarista de Barcelona. No le di detalles familiares, solo le pedí revisar exhaustivamente cada documento legal que había firmado en los últimos 6 meses. Miguel escuchaba con atención absoluta mientras yo conducía por calles decoradas con luces festivas que ahora me parecían grotescamente alegres. Ernesto encontró la procuración de Julio inmediatamente. Comparó el documento en mis archivos personales con la copia certificada del notario. Las diferencias eran evidentes para ojo entrenado. Cláusulas añadidas con tipografía ligeramente distinta, márgenes inconsistentes, incluso la tinta era de tono diferente. «¿Javier falsificó el documento después de que lo firmaras?» Miguel sonaba horrorizado. «No solo eso, pagó a alguien en la notaría para reemplazar el archivo original con la versión adulterada. Ernesto consiguió evidencia forense completa. Análisis de papel, comparación de tintas, testimonios de empleados de la notaría que recordaban visitas sospechosas de Javier en agosto. Tengo carpeta completa con pruebas que destruirían su vida en cualquier tribunal». Giré hacia mi calle residencial, casas silenciosas bajo cielo estrellado invernal. Pero aquí viene la parte que ni tú sabías, Miguel. El 5 de noviembre, Ernesto y yo establecimos un trust internacional completamente blindado. Transferí 1.800.000 euros a cuentas fiduciarias en Suiza, con tu nombre como administrador único. Firmaste los papeles cuando viniste a mi casa ese martes que dijiste era para revisar unas escrituras de mamá. ¿Recuerdas? Vi comprensión iluminar el rostro de mi hermano. Aquellos documentos gruesos que me pediste firmar con testigos presentes. Dijiste que era reorganización patrimonial rutinaria. Era más que rutinario, Miguel. Era asegurar que si Javier intentaba algo, no encontraría más que cuentas vacías. Dejé estratégicamente 50.000 euros en mi cuenta principal del Banco Santander, una suma lo suficientemente tentadora para que mordiera el anzuelo, pero insignificante comparada con el total. Aparqué frente a mi casa, hogar donde viví 40 años con Carmen, donde crié a un hijo que ahora quería destruirme. Las ventanas oscuras me recibieron con silencio acusador. Ernesto instaló software de monitoreo en esa cuenta. Cada movimiento quedaba registrado con sellos temporales, direcciones IP,
todo rastreable hasta el último detalle técnico. Y Javier cayó. Miguel completó mi pensamiento, como predador hambriento ante carnada perfecta. El 19 de diciembre a las 3:14 de la tarde, usando la procuración fraudulenta, autorizó transferencia de 43.000 euros desde mi cuenta hacia una suya en CaixaBank. El sistema capturó todo, su firma digital, el ordenador desde donde accedió en su oficina, incluso conversación telefónica con el empleado bancario, donde se identificó como mi representante legal autorizado. Salimos del vehículo y entramos a mi hogar. El árbol navideño pequeño que había montado ayer brillaba con luces que ahora me parecían burlonas. ¿Para qué decoré? ¿Para quién celebraba? El hijo para quien lo hice planeaba encerrarme en clínica psiquiátrica drogado hasta la inconsciencia. Tengo todas las pruebas aquí. Abrí la caja fuerte oculta detrás de un cuadro en mi estudio. Carpetas ordenadas meticulosamente contenían 2 meses de trabajo legal silencioso. Declaraciones notariales certificando mi plena capacidad mental, evaluaciones psiquiátricas de 3 profesionales diferentes, confirmando 0 deterioro cognitivo, análisis forenses de los documentos falsificados, registros bancarios completos. Miguel hojeaba los papeles con asombro creciente. «Alberto, esto es suficiente para meterlo en prisión por años. Falsificación documental, fraude bancario, intento de secuestro». «Lo sé». Me serví whisky de botella cara que reservaba para ocasiones especiales. Esta noche calificaba, aunque no de forma que jamás imaginé. Pero aquí está mi dilema, hermano. Puedo destruir a Javier legalmente. Proceso criminal completo, años en juicios, escándalo público. Mis nietos verían a su padre esposado en las noticias. ¿Realmente quiero eso? ¿Y la alternativa? Bebí largo trago dejando que el líquido quemara reconfortantemente. Desaparezco de su vida para siempre. Llevo 2 meses preparándome para varias contingencias. Si esta noche hubiera resultado inocua, si mis sospechas eran infundadas, habría archivado estas carpetas y reconstruido relación con mi hijo. Pero la grabación que obtuviste elimina cualquier duda residual. Saqué mi portátil y abrí documentos preparados semanas atrás. Mira esto. Revocación notarial de todas las procuraciones. Efectiva inmediatamente. Testamento completamente nuevo donde Javier no recibe un solo euro. El apartamento de Barcelona donde vive queda en trust para mis nietos accesible solo cuando cumplan 25 años, sin que él pueda tocarlo. El resto se divide. 50% para ti como agradecimiento por tu lealtad. 50% para la fundación que crearemos en Lisboa. Miguel parecía abrumado. Alberto, no necesito tu dinero. No es sobre necesidad, es sobre justicia. Tú fuiste el hermano que me salvó la vida esta noche. Javier fue el hijo que intentó destruirla. Mi voz sonaba más calmada de lo que sentía internamente. Mañana temprano firmaremos estos documentos ante notario. Después conduzco a Lisboa con 2 maletas. Javier nunca sabrá dónde estoy, nunca recibirá explicación, nunca tendrá oportunidad de justificarse. ¿Y la grabación? ¿Las pruebas del envenenamiento planeado? Sostuve el pequeño dispositivo entre mis dedos. Las guardaremos como seguro. Si Javier intenta algo legal contra mí, si busca impugnar el testamento o causar problemas, entonces sí iremos a la policía. Pero si acepta su derrota silenciosamente, vivirá libre aunque arruinado económicamente. Miré el reloj, las 10:30 de la noche de Nochebuena. En la casa de Javier probablemente estaban frente al cordero frío, intentando entender qué salió mal con su plan perfecto. La mayor venganza no es destruirlos, Miguel. Es que vivan sabiendo que los descubrí y los juzgué indignos hasta de mi ira. Esa noche no dormí, no por miedo o ansiedad, sino porque cada minuto despierto era un minuto diseñando mi renacimiento. Me senté en el estudio donde había tomado tantas decisiones empresariales cruciales durante 4 décadas, rodeado de carpetas legales y recuerdos de una vida que estaba a punto de transformar radicalmente. Miguel se había quedado en la habitación de invitados, pero ambos sabíamos que el sueño era imposible.
Alrededor de la 1 de la madrugada lo escuché bajar a la cocina. Lo encontré preparando café con gesto que comunicaba la misma energía nerviosa que yo sentía. No puedo dejar de pensar en sus caras cuando nos fuimos. Miguel sirvió 2 tazas humeantes. Beatriz estaba aterrorizada. Javier parecía un animal acorralado. Saben que algo salió mal, pero no pueden estar seguros de qué exactamente. Déjalos sufrir en la incertidumbre. Tomé la taza agradeciendo el calor entre mis manos. Es el primer pago de una deuda que nunca podrán saldar completamente. Mi teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Era mensaje de Javier. «Papá, ¿dónde estás? Nos preocupamos cuando no volviste. Por favor, llámame». Borré el mensaje sin responder. 30 segundos después llegó otro. «Los documentos pueden esperar. Vuelve. La cena se enfrió, pero podemos calentarla». Delete. Otro más. «Hice algo que te molestó. Habla conmigo». Van a intensificar los contactos. Miguel observaba la pantalla sobre mi hombro. Están desesperados por entender qué descubrimos. Que se desesperen. Apagué el teléfono completamente. Mañana cambiaré el número. Esta noche es la última vez que Javier tiene forma de alcanzarme. Volví a llamar a Andrés cerca de las 2 de la madrugada. Mi viejo socio contestó con voz somnolienta pero alerta. «Alberto, ¿sigues despierto? Me preocupaste con esa llamada anterior». «Andrés, necesito contarte todo». Durante la siguiente hora le relaté la historia completa. Las sospechas, la investigación, la cena navideña, la grabación devastadora. Mi amigo escuchó en silencio interrumpido solo por exclamaciones ocasionales de horror e incredulidad. Cuando terminé, hubo pausa larga antes de que hablara. «Alberto, lo siento profundamente. Ningún padre debería enfrentar traición así. Ven a Lisboa inmediatamente. Mi casa tiene 3 habitaciones, puedes quedarte el tiempo necesario. Y sobre la fundación, tengo contactos aquí, abogados especializados en organizaciones sin fines de lucro. Podemos tener todo operativo en meses. Quiero invertir 500.000 euros inicialmente». Las palabras fluyeron con claridad, que solo viene cuando una decisión es absolutamente correcta. Carmen y yo siempre hablamos de hacer algo significativo con nuestro dinero. Ella trabajó como voluntaria en residencias de ancianos durante años, veía el abandono, la soledad. Esto será mi forma de honrar su memoria y darle propósito real a lo que construimos juntos. Es hermoso, Alberto. Carmen estaría orgullosa. La voz de Andrés se quebró ligeramente. Él había conocido a mi esposa desde que éramos jóvenes empresarios, empezando nuestras compañías. «Cuando llegues, te presentaré a algunas personas que creo te gustarán. Hay comunidad maravillosa aquí de jubilados activos. Gente que vive plenamente en lugar de solo esperar el final». Después de colgar, me senté en el sillón del estudio mirando fotografías familiares en las paredes. Carmen sonriendo en nuestra boda en 1976. Javier de bebé en mis brazos. Vacaciones familiares en la playa. Graduación universitaria del chico. Todas esas imágenes ahora teñidas con amargura de saber cómo terminaría la historia. Pero mientras observaba esas fotografías, algo cambió en mi percepción. La traición de Javier no invalidaba los momentos buenos del pasado. Carmen fue real. El niño que crié con amor fue real. El problema fue que ese niño se convirtió en hombre codiciado por dinero que nunca ganó. Y yo, con mi necesidad de ser el proveedor perpetuo, había alimentado ese monstruo con cada cheque firmado. «Soy parcialmente responsable», dije las palabras en voz alta para que Miguel las escuchara desde la cocina. No lo convertí en criminal, pero sí creé las condiciones donde pudo convertirse en uno. Mi hermano apareció en el umbral. «No te culpes, Alberto. Muchos padres ayudan financieramente a sus hijos sin que terminen planeando envenenarlos. Pero hay línea entre ayudar y incapacitar. Yo crucé esa línea repetidamente. Me levanté con renovada determinación. Por eso esta decisión de irme no es solo huida, es liberación mutua. Javier necesita aprender a vivir sin mi dinero. Yo necesito aprender a vivir sin la carga de un hijo que solo me ve como fuente de recursos. Pasé las siguientes horas organizando metódicamente. Seleccioné 2 maletas grandes, llenándolas con ropa esencial,
documentos importantes, fotografías de Carmen que no podía abandonar. El resto podía dejarse atrás. 40 años de acumulación material significaban poco comparados con la libertad que estaba a punto de conquistar. A las 6 de la mañana del 25 de diciembre, Miguel y yo salimos hacia el despacho de Ernesto Campos. Mi abogado había accedido a abrir su oficina excepcionalmente para emergencia, que consideró justificada cuando le expliqué brevemente la situación por teléfono a las 3 de la madrugada. Alberto, estos documentos son definitivos. Ernesto extendió los papeles sobre su escritorio de caoba pulida. Una vez firmados y registrados, Javier queda completamente excluido de tu patrimonio. No hay vuelta atrás legal posible. Entiendo perfectamente. Firmé cada página con caligrafía firme que no traicionaba el torbellino emocional interno. Revocación de procuraciones, testamento nuevo, transferencia de propiedades al trust, autorización para Miguel como administrador único durante mi ausencia de España. El notario certificó todo ante 3 testigos que Ernesto había convocado. A las 9 de la mañana, legalmente hablando, Javier había dejado de ser mi heredero. El apartamento donde vivía permanecería en trust, inaccesible para él, solo disponible para mis nietos al cumplir 25 años. Si intentaba venderlo o hipotecarlo, descubriría que ya no tenía derechos sobre la propiedad. Una última cosa. Saqué sobresellado de mi maletín. Esto debe entregarse por mensajería certificada a la dirección de Javier hoy mismo. Quiero registro oficial de recepción con fecha y hora exactas. Ernesto tomó el sobre con curiosidad profesional. ¿Puedo preguntar qué contiene? Carta breve explicando que descubrí su plan, que tengo evidencia de todo y que he decidido desaparecer de su vida permanentemente. Sin insultos, sin amenazas, solo hechos fríos y despedida definitiva. Salí de la notaría a las 10 de la mañana del 25 de diciembre con sensación de ligereza que no experimentaba desde la muerte de Carmen. Cada documento firmado era un grillete roto, cada sello notarial una declaración de independencia recuperada. Miguel conducía mi coche de regreso a casa mientras yo revisaba mentalmente la lista de tareas pendientes. ¿Seguro que quieres partir hoy mismo? Mi hermano sonaba preocupado. Podrías descansar un día, procesar todo esto emocionalmente. No hay nada que procesar aquí, Miguel. Cada hora que permanezco en Barcelona es una hora donde Javier podría encontrarme, suplicar, manipular. Conozco a mi hijo, vendrá con lágrimas falsas, con los nietos como escudos emocionales, con Beatriz interpretando arrepentimiento. No quiero enfrentar ese teatro. Llegamos a mi casa donde las 2 maletas esperaban junto a la puerta. 40 años de vida reducidos a 120 kilos de equipaje. Caminé por las habitaciones una última vez, tocando muebles que Carmen eligió, paredes que pintamos juntos, el jardín pequeño donde ella cultivaba rosas. Esta casa contenía mitad de mi existencia, pero ya no era hogar, era museo de lo que fue. Llévate lo que quieras, Miguel, señalé alrededor con gesto abarcador. Muebles, libros, objetos decorativos. Lo que no uses, véndelo o dónalo. Mantendré la propiedad legalmente a mi nombre por ahora, pero tú tienes autorización completa para administrarla. Mi hermano asintió con tristeza comprensiva. ¿Y si Javier aparece aquí buscándote? Dile exactamente lo que es verdad, que no sabes dónde estoy y que no tengo intención de contactarlo. Cerré la puerta principal con llave que entregué a Miguel. Ernesto tiene instrucciones de reenviarme cualquier documento legal a través de canales seguros. Mis cuentas bancarias en España quedan cerradas excepto una con 10.000 euros para emergencias que solo tú puedes acceder. El resto ya está en Suiza y Portugal. El viaje a Lisboa normalmente toma 11 horas conduciendo. Decidí hacerlo en 2 etapas, parando en Zaragoza para almorzar y estirar las piernas. Miguel me acompañó hasta los límites de la ciudad, su coche siguiendo al mío como escolta protectora. Cuando llegamos a la autopista A2 que me llevaría hacia la frontera portuguesa, nos detuvimos en una estación de servicio para despedida final. Llámame cuando llegues. Miguel me abrazó con fuerza que comunicaba décadas de hermandad. Y Alberto, para lo que necesites, dinero, documentos, apoyo legal,
Estoy a un teléfono de distancia. Lo sé, hermano. Eres la única familia que me queda ahora. Las palabras me sorprendieron con su verdad simple. Javier había dejado de ser familia en el momento que molió esas pastillas pensando en envenenarme. Conduje durante horas por carreteras que conocía bien de viajes empresariales pasados. España desfilaba por las ventanillas, campos de Castilla, pueblos medievales, montañas que separaban mi vida anterior de la nueva existencia que esperaba al otro lado. Con cada kilómetro sentía peso desapareciendo de mis hombros. Cerca de las 4 de la tarde, mi teléfono nuevo vibró. Era mensaje de Ernesto. Carta entregada a Javier Ruiz Torres a las 14:37. Firmó recepción personalmente. Adjunto foto del acuse. Abrí la imagen mostrando firma temblorosa de mi hijo en el formulario postal. Ya sabía, ya entendía que había perdido todo. Imaginé la escena. Javier recibiendo el sobre certificado, abriéndolo con manos ansiosas, leyendo las palabras que escribí con precisión quirúrgica la noche anterior. Javier, sé exactamente lo que planeabas hacer en la cena de Nochebuena. Tengo grabación completa de tu conversación con Beatriz en la cocina, evidencia forense de los documentos falsificados, registros de tus transferencias bancarias fraudulentas. Sé de los sedativos, del plan de internación, de Ricardo esperando en urgencias. Sé todo. He decidido no presentar cargos criminales por una única razón. Tus hijos no merecen ver a su padre en prisión por mis noticias televisivas, pero tampoco merezco yo tener un hijo que intentó destruirme. Por lo tanto, esto es despedida permanente. Todos los poderes legales que tenías sobre mí han sido revocados. El apartamento donde vives pertenece ahora a un trust para Marcos y Elena, accesible solo cuando cumplan 25 años. No puedes venderlo, hipotecarlo ni transferirlo. Mi testamento te excluye completamente. No recibirás un solo euro de mi patrimonio. No intentes encontrarme. No intentes explicarte. No existe explicación posible para planear envenenar a tu propio padre. Vivirás con las consecuencias de tus acciones, y yo viviré libre de un hijo que solo me valoraba por mi dinero. No volverás a saber de mí. Alberto Ruiz Moreno. Corta, fría, definitiva. Sin insultos emocionales ni amenazas dramáticas. Solo hechos presentados con claridad empresarial que mi hijo entendería perfectamente. Había perdido la negociación más importante de su vida. Crucé la frontera portuguesa al atardecer. El letrero «Bem-vindo a Portugal» marcaba más que cambio geográfico. Era renacimiento, segunda oportunidad que pocos hombres de 68 años tienen coraje de tomar. Llegué a Lisboa cerca de las 9 de la noche. La ciudad brillaba con luces reflejadas en el río Tejo, hermosa de manera que Barcelona nunca volvería a serlo para mí. Andrés me esperaba en la puerta de su apartamento en Alfama, barrio histórico de calles estrechas y fachadas coloridas. Alberto, bienvenido a tu nueva vida. Mi viejo amigo me abrazó con calidez genuina. Entra, entra. Tengo cena caliente y vino portugués esperándote. Esa noche, sentado en el balcón del apartamento de Andrés mirando el Tejo bajo luna llena, llamé a Miguel. Llegué bien, estoy seguro, estoy en paz. ¿Alguna noticia de Javier? 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 12 correos electrónicos. Había revisado brevemente antes de bloquear todos sus contactos permanentemente. Pasó por todas las etapas: negación, súplicas, promesas de cambio, amenazas veladas, más súplicas. Lo último fue mensaje de Beatriz diciendo que soy cruel y despiadado. ¿Cómo te hace sentir? Pensé cuidadosamente antes de responder. Libre, Miguel. Por primera vez en 4 décadas, completamente libre. Los primeros días en Lisboa fueron de adaptación silenciosa. Andrés me instaló en la habitación de invitados con vista al Tejo, espacio luminoso que contrastaba dramáticamente con la oscuridad emocional que había dejado atrás en Barcelona. Desperté cada mañana al sonido de gaviotas y tranvías antiguos subiendo las colinas empinadas de Alfama. Ruidos urbanos que, curiosamente, me tranquilizaban más que el silencio de mi casa vacía en España. Hoy te presento a Ernesto Silva,
el abogado especializado en fundaciones. Andrés sirvió café portugués fuerte en la pequeña cocina el 28 de diciembre. Trabajó conmigo cuando establecí mi propio proyecto de voluntariado hace 3 años. Es eficiente, honesto y entiende la visión social detrás del trabajo. La reunión fue reveladora. Ernesto Silva, hombre de 50 años con cabello gris prematuro y pasión genuina por causas sociales, escuchó mi propuesta con atención que inmediatamente me generó confianza. 500.000 euros es capital inicial excelente para fundación enfocada en ancianos abandonados. Podemos establecer estructura legal en 6 semanas, conseguir certificaciones necesarias, contratar equipo profesional pequeño. Quiero que sea operativa para abril. Mi voz sonaba decidida con propósito que no sentía hace meses. Carmen, mi difunta esposa, trabajó años con ancianos institucionalizados. Veía la soledad, el abandono familiar, la pérdida de dignidad. Esta fundación será su legado tanto como el mío. Ernesto tomó notas detalladas mientras yo explicaba la visión. Centro diurno, donde ancianos vulnerables pudieran socializar, recibir apoyo psicológico, participar en actividades culturales. No otro asilo impersonal, sino espacio donde personas mayores recuperaran sentido de comunidad y valor personal. Quiero contratar trabajadores sociales, psicólogos, incluso profesores de arte y música. Dignidad no es solo cuidado médico, es sentirse humano y relevante. Es hermosa filosofía, Alberto. Andrés sonrió con orgullo de viejo amigo. Carmen estaría emocionada viendo esto materializarse. Durante enero de 2025, mientras Ernesto Silva trabajaba en papeleos legales, Andrés me introdujo a la comunidad portuguesa de expatriados y jubilados activos. Una tarde de principios de enero, durante reunión de voluntarios en Centro Comunitario de Belém, conocí a Lourdes Castro. Ella tenía 63 años, viuda desde 2022, con cabello plateado que usaba corto y risa contagiosa que llenaba habitaciones completas. Trabajaba como voluntaria en 3 organizaciones diferentes: comedor social, refugio de animales, programa de alfabetización para adultos. Cuando mi esposo murió, decidí que llorar eternamente sería desperdicio de tiempo que me quedaba, así que lleno mis días ayudando a otros. Su filosofía resonó profundamente conmigo. Después de la reunión, Andrés nos presentó formalmente. Lourdes, este es Alberto Ruiz, mi viejo socio empresarial de España. Acaba de mudarse a Lisboa y está estableciendo fundación para ancianos. Alberto, Lourdes conoce cada organización social de la ciudad. Conversamos durante 2 horas en café cercano al centro comunitario. Lourdes escuchó mi historia con empatía que no sentía como lástima, sino como comprensión genuina de alguien que también había enfrentado pérdida devastadora. No mencioné la traición de Javier inicialmente, solo expliqué que había decidido empezar nueva vida después de enviudar. Lisboa es perfecta para renacimientos. Lourdes sonrió mientras miraba el río desde la ventana del café. Yo llegué aquí desde Coimbra hace 1 año y medio. Necesitaba distancia de lugares donde cada esquina me recordaba a Manuel. Aquí encontré paz y propósito. Empezamos a encontrarnos regularmente. Lourdes me guiaba por Lisboa, mostrando rincones escondidos, miradores secretos con vistas espectaculares, restaurantes familiares donde servían bacalao perfecto, librerías antiguas repletas de tesoros literarios. Caminábamos por la Baixa, conversando sobre filosofía, familia, sueños abandonados y nuevos descubiertos. En febrero, cuando la fundación comenzó a tomar forma física con alquiler de local espacioso en Grasa, Lourdes se ofreció como voluntaria principal. Tengo experiencia coordinando grupos, Alberto, y tu visión me inspira. Déjame ayudar a construir esto contigo. Su presencia transformó el proyecto de concepto abstracto a realidad tangible. Juntos entrevistamos candidatos para equipo profesional. Teresa, trabajadora social de 38 años especializada en geriatría. Paulo, psicólogo con 15 años de experiencia en trauma familiar. María, profesora de arte jubilada ansiosa por enseñar nuevamente. Miguel me visitó en marzo, primera vez que nos veíamos desde mi partida de Barcelona.
Cenamos en marisquería del barrio mientras le mostraba fotografías del local de la fundación. Alberto, te ves diferente, más joven, más ligero. Me siento renacido, Miguel. Era verdad absoluta. Los 3 meses en Lisboa habían borrado años de tensión acumulada. ¿Alguna noticia de Javier? Mi hermano suspiró profundamente. Intentó impugnar la revocación de poderes legalmente. Contrató abogado caro argumentando que firmaste bajo influencia indebida. El juez revisó las evaluaciones psiquiátricas que teníamos preparadas y desestimó el caso inmediatamente. Javier quedó con deuda de 15.000 euros en honorarios legales que no puede pagar. ¿Y económicamente? Está destruido. Sin tu apoyo financiero y sin acceso al apartamento como garantía, los bancos le niegan créditos. Beatriz tuvo que volver a trabajar como administrativa. Vendieron el coche, redujeron gastos drásticamente. Los niños tuvieron que cambiar de colegio privado a público. Debería sentir satisfacción ante su sufrimiento, pero solo experimentaba vacío donde antes habitaba amor paternal. ¿Intenta contactarme todavía? Envía mensajes a través de mí mensualmente. Siempre lo mismo. Súplicas de perdón, promesas de cambio, pedidos de oportunidad para explicarse. Le digo cada vez que no tengo forma de contactarte y que respeto tu decisión de cortar comunicación. Gracias por proteger mi paz, hermano. En abril, la Fundación Carmen Ruiz abrió oficialmente sus puertas. Nombramos la organización en honor a mi esposa, reconocimiento de su trabajo pionero y compasión que inspiró todo. El día de inauguración, 50 personas asistieron, autoridades locales, representantes de otras organizaciones sociales, ancianos curiosos del vecindario. Lourdes organizó ceremonia emotiva donde hablé sobre Carmen, sobre propósito de la fundación, sobre dignidad como derecho humano fundamental independiente de edad. Esta institución existirá para recordar a cada persona mayor que su vida tiene valor, que su historia importa, que merecen respeto y compañía. Esa noche, Lourdes y yo caminamos por las calles de Alfama celebrando el logro. Lo conseguiste, Alberto. Transformaste dolor en algo hermoso. Lo conseguimos. Tomé su mano naturalmente, gesto que surgió sin planificación consciente. Ella no la retiró. Caminamos así hasta mi apartamento nuevo que había alquilado en febrero. Silencio cómodo entre dos personas que empezaban a descubrir que la compañía podía evolucionar hacia algo más profundo. Hoy es 24 de diciembre de 2024. Hace exactamente un año que Miguel me salvó la vida grabando esa conversación en la cocina de Javier. Un año desde que escapé de la trampa que mi propio hijo había preparado con meticulosidad escalofriante. Un año desde que tomé la decisión más liberadora de mi existencia, desaparecer completamente de una vida que me ahogaba. Estoy sentado en el balcón de mi apartamento en Alfama, mientras el sol de invierno dibuja sombras doradas sobre el tejo. Lourdes prepara bacalao en la cocina, cantando fados suavemente como hace cada vez que cocina. Llevamos 4 meses viviendo juntos, transición natural de una amistad profunda que evolucionó hacia compañerismo genuino y finalmente amor tranquilo de personas que ya conocen el dolor y valoran la paz. Alberto, ven a probar esto. Su voz me llega desde la cocina cargada de calidez que todavía me sorprende después de décadas de frialdad familiar. Me levanto sonriendo, caminando hacia ella con ligereza física que mis 68 años no deberían permitir según estándares convencionales. Pero nada en mi vida actual es convencional. La Fundación Carmen Ruiz cumplió 8 meses de operaciones este diciembre. 50 ancianos asisten regularmente a nuestras actividades, talleres de pintura los martes, grupos de conversación los miércoles, clases de música los jueves. Teresa, nuestra trabajadora social, identificó 20 casos de abandono familiar severo que intervenimos con apoyo psicológico y reconexión comunitaria. La historia de Joaquim me conmueve especialmente. Hombre de 74 años, cuyos hijos dejaron de visitarlo hace 3 años, después que agotó sus ahorros, ayudándolos económicamente. Llegó a la fundación en mayo, deprimido y contemplando suicidio.
Hoy coordina el club de ajedrez y mentor de otros ancianos recién llegados. Usted me salvó la vida, Alberto. Me demostró que todavía tengo propósito. Esas palabras valen más que los 2,5 millones de euros que mi hijo codiciaba. Propósito, dignidad, relevancia. Conceptos que el dinero no puede comprar, pero que una comunidad solidaria puede restaurar. Miguel viene a visitarme mensualmente, rotación establecida donde alternamos entre Lisboa y Barcelona. Durante su última visita en noviembre, trajo noticias que esperaba con mezcla de curiosidad y absoluta indiferencia emocional. Javier perdió el trabajo en octubre. Mi hermano compartió información mientras caminábamos por Belém. La empresa reestructuró departamentos y él fue despedido. Sin tus conexiones empresariales que siempre lo protegieron, no pudo evitarlo. Está buscando empleo desde entonces sin éxito. ¿Y Beatriz? Trabaja a tiempo completo como secretaria administrativa, ganando 1.300 euros mensuales. Apenas cubre gastos básicos familiares. Vendieron todo lo valioso, joyas de Carmen que Beatriz había heredado supuestamente para los nietos, muebles caros, incluso la televisión grande. Viven con lo mínimo. Debería experimentar satisfacción, triunfo de justicia poética ejecutándose perfectamente. Pero solo sentía vacío neutral donde antes habitaba amor paternal. ¿Los niños? Marcos y Elena están bien considerando las circunstancias, adaptándose al colegio público, haciendo amigos nuevos. Miguel mencionó que Marcos pregunta por ti ocasionalmente, pero Javier le dice que estás enfermo y no puedes recibir visitas. Esa mentira me dolió brevemente. Mis nietos, inocentes en toda esta tragedia, crecerían creyendo que su abuelo los abandonó por enfermedad misteriosa. Pero la alternativa era peor. Explicarles que su padre intentó envenenarme por herencia. Cuando cumplan 25 años y accedan al apartamento que dejé para ellos, encontrarán carta explicando la verdad completa. Entonces decidirán por sí mismos si desean conocerme. ¿Javier sigue intentando contacto? Pregunté sin real interés en la respuesta. Envió carta manuscrita en septiembre. 10 páginas de súplicas, promesas de terapia psicológica que supuestamente está tomando, explicaciones sobre presiones económicas que lo llevaron a decisiones desesperadas. Quiere oportunidad de disculparse personalmente. Miguel me miró evaluando mi reacción. ¿Quieres leerla? No. La respuesta salió instantánea, definitiva. Nada de lo que escriba cambia lo que hizo. Planeó envenenarme, encerrarme en institución psiquiátrica drogado, robar cada euro que trabajé 40 años para construir. No existe disculpa adecuada para eso. Miguel asintió comprendiendo. Le respondí que respeto tu decisión y que debe aceptar las consecuencias de sus acciones. No volvió a escribir después de eso. Lourdes me llama desde el balcón, interrumpiendo mis recuerdos. Alberto, ven a ver el atardecer. Está espectacular. Me uno a ella mientras el cielo se tiñe de naranjas y rosas sobre el río. Ella toma mi mano entrelazando dedos con naturalidad que todavía me emociona. ¿En qué pensabas? Pregunta con intuición desarrollada durante meses de conocerme profundamente. En Javier, en lo que perdió no solo económicamente sino humanamente. Aprieto su mano agradeciendo ancla emocional que representa. Tenía padre que lo amaba incondicionalmente. Podría haber tenido relación genuina, apoyo emocional real, legado familiar honorable. Cambió todo eso por dinero que ni siquiera obtuvo finalmente. Algunas personas nunca aprenden a valorar lo intangible. Lourdes descansa su cabeza en mi hombro. Pero tú sí aprendiste, Alberto. Por eso estás aquí, feliz, construyendo algo hermoso. Tiene razón. La traición de Javier, paradójicamente, fue regalo disfrazado de maldición. Me liberó de ataduras familiares tóxicas, obligaciones emocionales que drenaban mi energía, expectativas que nunca serían satisfechas. Me dio permiso para vivir egoístamente por primera vez en décadas, persiguiendo propósito propio en lugar de intentar salvar a hijo adulto de sus propias decisiones destructivas. A mis 68 años descubrí verdades que muchos nunca aprenden. Familia verdadera se elige basada en lealtad y amor genuino,
no en vínculos sanguíneos automáticos. Dinero sin propósito es peso muerto. Indiferencia hacia quienes nos traicionan es liberación más poderosa que venganza elaborada. La mayor lección es esta: nunca es tarde para reconstruir vida completamente. Renací en Lisboa rodeado de personas que valoran mi presencia por quien soy, no por lo que poseo. Trabajo cada día en fundación que honra memoria de Carmen mientras ayuda a ancianos abandonados a recuperar dignidad. Amo nuevamente con Lourdes, diferente al amor de juventud con Carmen, pero igualmente profundo y reconfortante. Javier vive ahora sin apoyo paterno que siempre fue su red de seguridad. Aprenderá finalmente, a los 43 años, a sostenerse solo, o no aprenderá y vivirá consecuencias eternamente. Ya no es mi responsabilidad, ya no es mi carga. El sol desaparece completamente detrás de las colinas mientras las primeras estrellas parpadean sobre Lisboa. Mañana la Fundación organizará cena navideña para todos nuestros ancianos. Cantaremos fados, compartiremos historias, celebraremos comunidad que construimos juntos. Esta es mi vida ahora, simple, significativa, libre, y no cambiaría ni un solo día de ella por todo el dinero del mundo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.